Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este comienzo del ciclo Horizonte de FIDOM. Estamos muy orgullosos de tenerlos en nuestra casa, de poder transmitirles en vivo. Estoy acompañada por Yanira Loco, para darnos un panorama acerca de qué es lo que se viene en este mundo del comercio exterior. Bienvenida. Vamos a hablar un poco acerca de la actualidad del comercio exterior. Vamos a hacer un pantallazo general sobre, primero, cuál fue el punto de partida, porque no podemos analizar en qué momento estamos hoy si no sabemos de dónde empezamos. Si les parece bien, arrancamos hablando del punto de partida. Vamos a tomar el punto de inflexión diciembre de 2023 porque en realidad es lo que nos lleva todo el cambio de normativa. Cambió la normativa cambiaria, cambió la normativa aduanera. Acá tenemos este gráfico, es de la consultora 1816 en base a lo que es datos del Banco Central. Y esto es significativo, porque ustedes fíjense en dónde estaban las reservas netas internacionales a diciembre del 2023. Casi 11.000 millones de dólares negativos. De ese punto de partida tenemos que empezar a analizar. Eso explica o justifica quizás muchas de las situaciones que hoy estamos atravesando y que tenemos que tratar de surfear. Partamos de la base. Deuda por importaciones, después de que se empadronó y que se hizo la limpieza de aquellas operaciones que se habían pagado por fuera del mercado, se estimó que se debía por importación de bienes y servicios 42.800 millones de dólares. Igualmente, recordemos, mucha gente se quedó fuera de la DJDI. Mucha gente omitió hacer la declaración, o sea que este número podría ser inclusive un poquitito más alto, no mucho, pero un poquitito más alto. ¿Cómo estábamos? Hasta diciembre del 2023 teníamos la cuenta corriente única de comercio exterior, los pagos completamente bloqueados, nos borraban la fecha de acceso al MUL, nos postdataban el acceso, teníamos un montón de trabas para poder pagar. Eso nos dejó con esa situación de deuda. A su vez, se había instaurado ya el impuesto país hacia julio del año pasado y con el cambio de gobierno, ¿qué es lo que vimos? Que la alícuota general que se aplicaba para la mayoría de los bienes y servicios, que era del 7,5%, pasó a ser del 17,5%. Además teníamos la burocratización y la total paralización del comercio exterior. Recordemos un poco, teníamos CIRA para la importación de bienes, CIRACE para la importación de servicios. Teníamos licencias no automáticas, licencias automáticas, reglamentos técnicos, todo lo que se nos ocurra que se podía poner de manera paraarancelaria para obstaculizar las operaciones de importación y de exportación, porque recordemos que había prohibición de exportaciones para determinados productos, que hoy ya no están más, pero en ese momento estaban, o sea que había trabas tanto para importaciones como para exportaciones. Como dijimos, reservas netas totalmente negativas, estábamos afuera, totalmente en el fondo, rascando el fondo de la lata, que eso explicaba que tuviésemos que rolear constantemente el pago a nuestros proveedores. Nuestros proveedores que nos llamaban por teléfono y nos reclamaban que querían cobrar, obviamente. Teníamos tipo de cambio congelado porque hasta que no asumió la nueva administración, recuerden que teníamos el cambio cerrado, se había establecido un tipo de cambio que era artificial, porque en realidad era artificial, estábamos importando con un tipo de cambio que automáticamente de un día para el otro nos levantamos y pasó a ser de más de 800. También en ese contexto que teníamos, congelamiento de precios y tarifas. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de las tarifas que se desregularon tenemos lo que es el combustible. Y quieras o no, el combustible afecta a todas las actividades productivas porque tenemos, todos los insumos se mueven en general a través, por lo menos en la Argentina, de manera terrestre, o sea que eso hizo y produjo un salto significativo en los costos de producción. Más allá de que después se regularon otras tarifas, pero eso impactó en los costos de producción. Eso que hace que hoy estemos parados en un momento en donde tenemos que estar afinando mucho el lápiz porque los números están complicados. Y además, el tipo de cambio exportador. El tipo de cambio exportador surgió ya bastante avanzado el 2023, sigue estando hoy, fue cambiando, acuérdense que teníamos el dólar Fernet, ahora tenemos el 80-20, pero este se quedó por lo menos. ¿Y se queda por qué? Porque tenemos un tema de cuán rentable sería si no liquidar las divisas al tipo de cambio oficial, si tenemos en cuenta que los mismos exportadores tienen que importar insumos a un tipo de cambio mucho más alto. ¿A dónde estamos hoy? Porque dijimos, nos vamos para atrás para ver dónde estamos hoy. Bueno, se colocaron las tres series de Bopreal, ¿sí? Esto ya sucedió hace bastante, 10.000 millones de dólares fueron las tres emisiones a valor nominal, lo cual
permitió que se cancelara parte de la deuda, también ya se empezaron a pagar las amortizaciones, por lo menos de lo que se cumplió el Serie 2, ya el mes pasado se cumplió con el objetivo, ahora a fin de mes se paga la segunda cuota, y además se implementó el acceso especial para las MIPYMES. Recordemos que esto es para deuda de MIPYMES que sea total o inferior a $500.000 si está registrada. Igual lo vamos a ver más adelante en detalle. Se simplificó y desburocratizó el comercio exterior, lo habrán estado viendo, ya no tenemos más ni CIRA, ni CIRACE, ni CUSE, ni licencia automática, ni licencia no automática, ni los reglamentos técnicos, muchos se eliminaron, cambiaron, se simplificaron, ya no hay más semáforo rojo obligatorio cuando tenemos derechos antidumping. La verdad es que hay un cambio significativo en cuanto a lo que es la burocratización. ¿Y eso en qué se traduce? Menores tiempos, menores costos. Siempre que tenemos una reducción de trámites, bajamos los tiempos, bajamos los costos, transparentamos procesos. Eso impacta en la competitividad de los productos, ya sea para importación como para exportación. No nos olvidemos, el 70% de lo que se importa en la República Argentina o más está destinado a procesos productivos, no son bienes terminados. Entonces esto es más que significativo porque lo traen para terminar un proceso productivo, ¿sí? Reservas netas internacionales. Bueno, acá depende quién hace la cuenta, qué consultor, qué economista. Hay algunos que dicen que es un poquito más, otros que es un poquito menos. Vamos a decir que en promedio está en torno a los $5.000 millones las reservas netas internacionales. Deuda 2025, a ver, hasta fin de año hablamos de unos $1.500 millones de este año y después tenemos más de $8.000 millones. ¿Cómo se va a pagar? Dato interesante. Bueno, se habla de que está garantizado ya el pago de la deuda, se habla del repo, algún préstamo internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos manifestaron su apoyo, todavía no hay nada concreto. En octubre se reúne el Fondo Monetario y se estima que la Argentina presentaría algún plan, algún proyecto para encarar el tema de cómo seguimos para adelante en esta situación de reservas netas negativas. Se mantiene el blend exportador 80-20, por ahora no hay ninguna modificación de lo que tiene que ver con retenciones, por lo menos al sector agro, salvo los cambios que hubo la semana pasada de reducción de alícuotas y de confirmar que para el sector lácteo la alícuota iba a ser cero. Se eliminó ese decreto que lo establecía de manera temporal hasta 2025, directamente se redujo la alícuota cero. Eso es importante porque da previsibilidad, ya no es una cosa que va a tener un fin. ¿Qué tiene esto de importante el blend exportador? Aparentemente el gobierno confirmó que mantendría el blend exportador por todo lo que queda del 2024, lo cual también le da cierta previsibilidad al sector exportador. Tipo de cambio, la política se mantiene en el 2% de cruel impact mensual, esto es decir, microdevaluaciones todos los días para llegar a una devaluación mensual del 2%. Ahí está la discusión de muchos especialistas que creen que en septiembre, cuando se reduzca la alícuota del impuesto país, se le da margen al Banco Central para devaluar. Sin embargo, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central dijeron que eso no iba a suceder, que se va a mantener el cruel impact del 2%. Y estamos en la implementación de la segunda fase del programa de política monetaria y cambiaria. Ustedes habrán escuchado esta famosa política del Banco Central de que por cada dólar que compra al sector exportador y le entrega pesos, se da vuelta y va al mercado financiero para recuperar, ¿sí?, la misma cantidad que entregó. Por ejemplo, ayer el Banco Central hizo una compra de $88 millones. Lo que vemos es si es que compró $88 millones porque fue el saldo final, si vendió, si no vendió. En realidad no tenemos mucha información al respecto, y otra de las cosas que tampoco tenemos en claro es cómo se está comportando el sector importador ante la posibilidad de la baja del impuesto país ahora en septiembre, si está o no está liquidando las operaciones que tiene para pagar a la espera de esta reducción. Muchas empresas han optado por esperar y decir pagamos a partir de septiembre, pero lo que no sabemos es cuándo ni cómo. Pero bueno, ese es otro tema. Con respecto a lo que sería el panorama internacional, fuerte caída de los precios internacionales de lo que es la soja se sigue cayendo. En general están cayendo todos los commodities, pero lo de la soja nos preocupa mucho porque el precio es el más bajo en muchísimos años, y estamos hablando de menos de $350 la tonelada de soja. Eso es gravísimo teniendo en cuenta que todavía nos queda, 45% de la producción es lo que se liquidó hasta ahora. No estamos fuera de los márgenes normales, O sea, se viene liquidando, no es que el campo no está liquidando, el campo está liquidando y está liquidando en relación a cómo se produce y cómo se va cosechando. Lamentablemente, la baja del precio de la soja nos pone en una encrucijada, ¿sí?
Se estima que divisas por liquidar en cuestión de venta de granos hay 13.500 millones. O sea, tuvimos una muy buena cosecha, lo cual es una lástima porque al tener una muy buena cosecha hubiésemos podido aportar a las reservas bastante más refuerzo, pero en este contexto de baja del precio, primero fue el maíz, ahora es la soja. ¿Qué lleva a la baja del precio de la soja? Claramente fue una excelente cosecha por parte de Brasil y asimismo Estados Unidos, que superó las previsiones de cosecha internacional, lo cual también hizo que el mercado internacional se pusiera muy contento de que iba a haber mucha soja, pero hay también ahí un cambio de patrón de consumo en cuanto a lo que es el consumo internacional. China era el principal comprador de soja de Estados Unidos y hoy día está trasladando su consumo a lo que es Brasil. Lo cual, si Estados Unidos tiene una muy buena cosecha de soja, inunda el mercado global porque el principal comprador ya no le está comprando tanto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y lo que no hay que dejar de mirar es el tema de cómo está evolucionando el real, porque nuestro principal socio comercial también compite con nosotros en un montón de aspectos y tuvo una fuerte devaluación para lo que veníamos viendo por lo menos el último mes. Las últimas semanas se apreció un poco, pero hay que seguirlo de cerca, porque obviamente eso les mejora la competitividad de ellos, nos complica a nosotros. Y en ese contexto tenemos la suba del precio de los fletes internacionales, que ahí tenemos varios motivos que explican la situación, desde una cuestión de demanda y de estacionalidad, como también el problema en el Mar Rojo, que no hay que dejarlo pasar. Tenemos también los cambios normativos que hubo en Brasil y en Estados Unidos con respecto a las baterías de litio, que hizo que se adelantaran operaciones para poder llegar con las entregas. Todo eso influyó a que el costo de un contenedor se disparara y nosotros, que estamos lejos de los centros de consumo y de los centros de producción, lo sufrimos, más que nadie. Ahora nos vamos a la parte que probablemente más les interesa, porque todo esto fue muy lindo. Muchas gracias por el paneo. A ver, ¿puedo pagar anticipadamente operaciones en el MULC? Depende. Y ahí después vuelvo. Hasta hace un tiempo atrás yo les iba a decir no. Ahora les digo depende. Siempre que no hablemos de mecanismos de financiamiento, o sea, con un acceso directo al mercado único y libre de cambio. ¿Puedo pagar antes del plazo con dólares propios? ¿Se acuerdan que el año pasado si teníamos dólares propios pagábamos cuando queríamos, cómo queríamos, y era la gloria y todos queríamos hacernos de dólares para poder hacer eso? Bueno, no, ya no puedo hacer eso. Si quiero usar los dólares los puedo usar, pero tengo que esperar el plazo. Así que ahí no sé cuán conveniente es tener y usar dólares propios. ¿Puedo operar simultáneamente en el mercado financiero y en el mercado único libre de cambios? Nos encantaría a todos, pero no. Sigue siendo imposible de manera simultánea operar en ambos mercados. Siguen los famosos $50.000, esos famosos $50.000 que nos dejaban pagar como queríamos y éramos muy felices porque primero habían dicho que era solo para las pymes, pero lo dejaron para todas las empresas. Tampoco, eso desapareció, no hay chance de pagar de ninguna manera que no sea cumpliendo con lo que dice el texto ordenado. A ver, contra registro de ingreso aduanero son muy pocas las operaciones que se pueden pagar. Como ven, partamos de la base, es todo contra registro de ingreso aduanero. Me paro en, tengo que haber traído la mercadería del país, ¿sí? Fíjense que en general están asociadas a operaciones que tienen que ver con minerales, energía, no tienen productos que en general la mayoría de los importadores operan. Después tenemos a 30 días de la fecha de registro de ingreso aduanero. Esto se fue ampliando, porque al principio teníamos las dos primeras categorías, solamente productos farmacéuticos y fertilizantes y o productos fitosanitarios. Y ahí teníamos que presentar una declaración jurada y además asegurarnos que la posición arancelaria estuviera en el listado que estaba en el texto ordenado de exterior y cambios. Pero después vino el alivio tributario para las pymes, para los productos de la canasta básica, y ahí empezamos a ver que se agregan condiciones. Todas las empresas que tengan registro de ingreso aduanero desde el 15 de marzo y que traigan un producto que está dentro del listado de la canasta básica pueden pagar 30 días de fecha de registro de ingreso aduanero. Fíjense, tienen que chequear si la posición está. Es una lista enorme de posiciones que va desde alimentos hasta productos de limpieza, productos de higiene personal. O sea, la canasta básica es bastante amplia. Después, ¿qué se hizo? Se incluyó a determinados productos, pero sí, solo sí los importa una pyme. Y no cualquier pyme, una pyme que tiene certificado MIPYME. ¿Y por qué hago esto hincapié? Porque hay muchas empresas que son pymes, pero no tienen certificado MIPYME. Por ejemplo, tengo una operación, la oficialicé el 1 de marzo. Soy MIPYME, ¿la puedo pagar 30 días fecha factura? No.
No, la fecha del despacho tiene que ser desde el 15 de abril. Si la pagué primero, o sea, si la oficialicé el 1 de marzo del 2024, voy a pagar en el famoso ahora 4, porque era lo que estaba vigente en ese momento y no puedo cambiar de régimen. Otra situación. Yo tengo el despacho, lo hice y tiene fecha 20 de abril, ¿sí? Entonces quiero pagar 30 días fecha factura. Pero mi factura dice que lo voy a pagar en 4 cuotas. Lo más probable es que lo tenga que pagar en 4 cuotas, porque la factura pasa a ser condicionante. Siempre recuerden, cuando arman una factura, la condición de pago que ponen en la factura va a ser determinante y tengan cuidado en este momento en donde se están dando flexibilizaciones. Después teníamos 180 días, fecha de registro de ingreso aduanero para todo lo que era automotores terminados y productos suntuarios. Atención con el producto suntuario, porque en junio se hizo una actualización del texto ordenado y los valores FOB unitarios se volaron de las posiciones arancelarias. Entonces hay productos que, por ejemplo, agarramos un reloj, ¿sí? Un reloj de $10 y estaba en el listado por la posición arancelaria. No es suntuario, claramente, un reloj de $10. Estamos lejos de ser suntuarios. Pero la posición arancelaria caía ahí y teníamos que pagar los 180 días. Igual la buena noticia es que los productos suntuarios se les fue achicando el plazo, pero ahí vamos. El Banco Central decidió a partir de junio, 28 de junio, de reducir el plazo de 180 a 120 días. Pero volvemos sobre lo mismo. El despacho tiene que tener una fecha de oficialización posterior al 28 de junio. Si yo lo tengo con fecha 1 de junio, pago 180 días. Si lo tengo con fecha 30 de junio, pago 120 días. Y como para complicarnos más, porque así tenemos que hacer una tabla enorme, nos dijeron, bueno, ¿saben qué? Ahora a partir del 1 de agosto pagan a 90 días. Nos terminaron de complicar, porque entonces vos decís, pero entonces, ¿cuándo me toca pagar? Además de eso, ¿sí? Tenemos las operaciones de todas las empresas que no eran mi pyme, ¿sí? Que no eran mi pyme, que se pagaban en la hora 4, todas las operaciones de empresas pyme, que ya no deben quedar muchas, que se hicieron antes del 15 de abril, correcto, que se seguían pagando en la hora 4, 25% cada 30 días, y a partir del 1 de agosto las empresas que no son pymes pueden pagar en 2 cuotas. Pasamos al plan ahora 2. 50% cada 30 días. Entonces ustedes me preguntan, ¿cómo sé cuándo tengo que pagar? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo sé cuándo tengo que pagar? Bueno, en el caso de bienes me voy a hacer 3 preguntas. Primero, ¿qué tipo de empresa soy? ¿Soy una empresa MIPYME o soy una empresa que no tiene certificado MIPYME? Si tengo certificado MIPYME, ya sé que tengo que ir por un lado. Si no lo tengo, ya sé que tengo que ir por otro lado. La segunda pregunta que me voy a hacer es, ¿qué tipo de producto importo? Porque si mi producto es un producto general, voy por un lado. Si mi producto es un insumo farmacéutico, voy por un lado. Si mi producto es suntuario, ya sé que tengo que ir a la norma de suntuarios porque es mandatoria, porque ninguna flexibilización aplica para los productos suntuarios, tiene su propio régimen cambiario. Y la tercera pregunta es ¿cuándo oficialicé? Oficialicé antes del 15 de abril, oficialicé después del 15 de abril, antes del 15 de marzo, después del 28 de junio, o sea que tenemos que tener en cuenta esas 3 cosas. ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Qué tipo de producto? ¿Y cuándo oficialicé la operación? ¿Qué pasa con los servicios? Porque todas las empresas que importan bienes, en algún momento les ha tocado tener que enfrentarse al difícil mundo de pagar un servicio. Y digo el difícil mundo de pagar un servicio porque está bastante complicado, sacando lo que es fletes, que se ha flexibilizado mucho. El resto de los servicios, por una cuestión burocrática, sigue muy trabado. Solamente esos códigos conceptos que ustedes ven ahí se van a poder pagar contra prestación o estando devengados. El resto hay que esperar plazos. Esto fue un cambio bastante significativo dentro de lo que fue el texto ordenado, porque nosotros no solíamos manejarnos con el concepto de prestado o devengado. En general se presentaba la factura y se daba por entendido que el servicio estaba prestado. En el caso de los fletes, la mayor simplificación la vimos en el último tiempo, que es que no importa qué tipo de productos esté asociado el flete, en el caso de importaciones, todos se pagan 30 días de haberse cumplido la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque había toda una confusión en el caso de los suntuarios. ¿Por qué? Si el flete venía en la condición de venta, por ejemplo, yo compro FOB, no tengo problema, pero compro CFR, el Banco Central me decía, vos compraste CFR, el día que podés acceder al mercado para pagar la primera vez el valor FOB, podés entrar y pagar el valor del flete. Pero, ¿sí? En algunos casos,
para lo que era el pago del flete propiamente dicho, el S30, se interpretaba que en el caso de los bienes que eran a 180 días, había que esperar 180 días para pagar el flete cuando es un servicio aparte. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Porque eso complicaba muchísimo las operaciones de fletes de lo que era productos suntuarios de automóviles terminados. Es decir, todos los servicios de flete de importación se pagan a 30 días de la fecha de prestado, lo cual simplificó muchísimo la operatoria. Esto entró en vigencia a partir de mayo, ¿sí? Y la verdad que es un alivio para los prestadores de servicio de flete, porque hasta ahora era muy complicado. Imagínense que eso que hacía que no, los servicios de flete que estaban asociados con productos suntuarios se quisieran tomar afuera o te obligaran a querer pagarlo afuera directamente, porque 180 días es un plazo muy grande. Entonces, para que quede claro, los fletes, ya sea que vengan en la condición de compra o se contraten aparte, o sea, seas prestador de un servicio, lo vas a poder pagar 30 días de la fecha de prestación. Después tenemos el S24, que hay 90 días de prestación del servicio. Y después nos vamos al resto, porque ustedes vieron que hay un montón de códigos. Hay muchísimos códigos de servicio y ahí lo que tenemos que ver es la relación entre el prestador y quien recibe el servicio. Si el servicio es residente o no residente y no están vinculados, se paga 30 días. Si están vinculados son 180 días. Y ojo con la vinculación. Si tienen dudas, vayan y lean la norma del Banco Central, porque vinculado para el Banco Central es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Entonces, cuidado con el concepto de vinculado. Voy a dar un ejemplo. Si el proveedor es tu único proveedor en el exterior y de él depende que si deja de abastecerte, tu actividad comercial desaparece, hay una vinculación, ¿sí? Entonces, atención con eso. Vamos a hacer un resumen breve de lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, las empresas que importan bienes, ¿sí?, que están incluidos en el listado de la canasta básica, desde el 15 de marzo se pagan 30 días de la fecha de oficialización. Todas las empresas que tienen certificado MIPYME, desde el 15 de abril, van a pagar 30 días de la fecha de oficialización. Hay nuevas posiciones arancelarias que se pueden pagar contra registro de ingreso aduanero, siempre dentro de lo que sería el sector de minerales y energía. Hemos visto que a partir del 1 de agosto pasamos de 4 cuotas a 2 cuotas. Bien de capital, y ahí tengo la buena noticia, yo les dije la posibilidad de pagar anticipado sin irnos a financiar. ¿Cuál es? Que el acceso especial MIPYME considera que si uno importa un bien de capital dentro de los que están en el listado del decreto 690, ¿no es cierto?, se podrá hacer un pago antes del registro de ingreso aduanero de hasta el 20% del valor FOB y se redujeron los plazos de los bienes suntuarios. Voy a hacer una aclaración con respecto a esto. En el caso de lo que es bienes de capital, muchas veces la pregunta es, bueno, pero yo compro condición SIF, 20% de valor FOB. No importa que vos compres SIF, es 20% del valor FOB. La norma dice 20% de valor. Bueno, pero yo en el embarque voy a traer otros bienes que no son FOB, que no son bien de capital. Ok, no importa, 20% del valor FOB, del bien de capital. El resto de los bienes, 30 días, fecha de oficialización. Y otra aclaración. Dice sin registro de ingreso aduanero. Eso implica que yo puedo hacer pago anticipado o vista. No necesariamente tiene que ser anticipado. Eso es lo que ustedes negocien con la contraparte. Todas las operaciones se tienen que convalidar online, ya estarán todos al tanto porque les habrá llegado en algún momento quizás una notificación que el REPI rechazó la operación. No se puede ingresar al REPI, no podemos consultar nosotros, no es la ACUSE como hacíamos el año pasado que entrábamos a las 7 de la mañana para ver si nos decía si podíamos pagar o no. No, el REPI es el antiguo validador, el antiguo semáforo del Banco Central que ahora está lo han modernizado. Este REPI nosotros no tenemos acceso, tiene el banco y es el que dice si podemos operar o no, si cumplimos con las normas cambiarias o no. Y lo que tuvimos la semana pasada fue la buena noticia que ahora no se calendarizan operaciones de $10.000, que para el comercio exterior no es nada, sino que se empiezan a calendarizar operaciones desde el 14 de agosto de $100.000 en adelante. Recuerden que igual todas las operaciones hoy día operan T+1, porque eso fue un cambio normativo que ya tiene bastantes, ya diría ya un par de meses, y esto implica que todas las operaciones se tramitan del día que hacemos el cierre al proveedor le llega al día siguiente. Esto es una adecuación a las normas que se aplican a nivel internacional. Sigue vigente el parking 90 a 180 días para operar.
¿Esto qué significa? Compré dólar MEP, quiero pagar en el MUL, tenés que dejar pasar 90 días. Y para comprar dólar MEP deberías haber dejado pasar 90 días de la última vez que accediste al mercado libre de cambios. Igual una aclaración, el dólar MEP no sirve para pagar el exterior, porque es dólar billete, no es dólar divisa. Para pagar el exterior lo que se usa es el contado con liquidación, que requiere que nosotros tengamos una cuenta en el exterior para poder hacer todo el circuito, ¿sí? Pagar al proveedor, y también requiere el parking. Recuerden que cada vez que firman, porque están todas las declaraciones juradas que firmábamos el año pasado, siguen todas vigentes, y recuerden que cada vez que firmamos una declaración jurada firmamos el boleto, estamos diciendo que nos comprometemos que 90 días o 180 días, la diferencia es si el activo financiero tiene ley soberana o es bajo ley extranjera. Nos comprometemos a no operar en el mercado financiero y que los 90 o 180 días para atrás no hicimos operaciones en el mercado financiero. Además que nos comprometemos a decir de que no tenemos activos externos líquidos por más de $100.000 al día que solicitamos el acceso al mercado, salvo que suceda eso, pero que sea transitorio. Y ahí nos da en ese listado de operaciones que son transitorias por las cuales podríamos pedir acceso al mercado, aún teniendo un activo externo líquido superior a $100.000. Todo eso lo seguimos firmando, no cambió. Ténganlo presente, porque no son pocos los que me consultan, porque ahora hay muchas plataformas, muchas billeteras virtuales que nos dejan con un botoncito comprar, ¿sí? Dólar MEP, y nos encontramos después con que, me sale en el REPI que dice que no cumplo los requisitos normativos. Y es que, lamentablemente, hiciste una operación de MEP, y eso te dejó afuera. ¿Qué pasa con las deudas acumuladas? ¿Sí? Porque esa es la otra situación. ¿Qué pasa con el stock de deuda? Hay muchas empresas todavía hoy que deben del año pasado. Dijimos, las 3 emisiones de Boprial por $10.000 millones valor nominal y el acceso especial a MIPYME. Voy a hacer un hincapié en esto. El acceso especial a MIPYME se le otorga a las empresas que tienen certificado MIPYME, que hicieron la declaración jurada de deuda de importación, o sea que se empadronaron, y que la deuda total, por todo concepto, con todos sus proveedores, no supera los $500.000. O sea, es igual o inferior. ¿Qué significa esto? Yo debía $600.000. Si suscribí Boprial por 100.000, ahora que debo 500.000, ¿puedo usarlo? No. Era solo para empresas cuya deuda fuese total o inferior a $500.000. Por eso se pide que presenten la declaración jurada de deuda de importación, porque así el banco puede validar que ustedes cumplen con ese requisito normativo. Además de que les van a requerir, obviamente, el relevamiento de activos y pasivos, les van a requerir certificación contable de la deuda porque es antigua y otros documentos más. ¿Qué opciones tenemos hoy disponibles para poder pagar cualquier operación anterior al 12 de diciembre? Básicamente podemos pagar con Boprial, ¿sí? Obviamente no se emiten más Bopriales por ahora, entonces tienen que ser Bopriales que tenemos en cartera, que no nos deshicimos de ellos, o con el cobro de las amortizaciones e intereses. Con fondos de libre disponibilidad, que yo puedo tener en el exterior y que puedo usarlos para pagar, si soy MIPYME con el acceso especial, y si no puedo ir al mercado financiero y hacer una cesión de deuda, ¿sí? ¿Es una operación vieja? ¿La puedo pagar con mis propios dólares? No, tampoco. El acceso para pagar con dólares propios deuda anterior al 12 de diciembre no está habilitado. Otra cuestión, la normativa decía que yo podía pedir la conformidad previa al Banco Central para tramitar un pago de importaciones anterior al 13 de diciembre. La realidad es que el Banco Central no tiene plazos para responder cualquier pedido de conformidad y en general se extiende mucho en el tiempo, por lo que no es recomendable, ¿sí?, hacer ese pedido. Porque aparte, obviamente, la gestión por parte de la entidad financiera, ustedes no lo pueden hacer de manera directa. La gestión por la entidad financiera tiene un costo. ¿Cómo puedo pagar con Boprial? Que eso es importante. Puedo transferir directamente el título. Supónganse que ustedes compraron Boprial, los tienen en cartera, le dicen al proveedor, te transfiero el título, vos cobras las amortizaciones, los intereses, la deuda se canceló, ¿sí? Esa es una de las opciones. La otra es utilizar las amortizaciones y los intereses de los bonos que yo tengo en cartera. Por ejemplo, aquellos que tienen Boprial Serie 2 cobraron la primera amortización a finales de julio y eso por una operación de canje o arbitraje, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo. Canje sería, yo cobro en dólares y tengo que pagar dólares. Como esos dólares que cobré se consideran dólar billete, el banco hace una operación
un canje, que es una operación técnica que se hace en el mercado único y libre de cambio, y lo convierte en dólar divisa y paga la operación de importación. Si tuviese que pagar una deuda en euros, lo que hace el banco es hacer una operación de arbitraje, convertir esos dólares en billetes para que se vuelvan eurodivisa, ¿sí? Y la otra es la venta en el mercado secundario de esos bonos. Si no lo hicieron, lo pueden hacer, y si lo hicieron, recuerden que tienen la posibilidad de acceder al mercado financiero para comprar la diferencia entre el valor nominal y el precio de venta si el valor nominal fuese mayor que el precio de venta. Recuerden que esto, tanto la venta en el mercado financiero del BOPIAL como la adquisición de la diferencia no los inhabilita en el acceso al mercado único y libre de cambios, no se toma en cuenta para las declaraciones juradas que se tienen que firmar, tampoco es necesario contar con una cuenta propia en el exterior, que eso es muy importante porque era una de las primeras trabas que tenía la operatoria, y hoy día eso nos permite pagar sin tener que haber hecho la apertura en una cuenta en el exterior. O sea, una vez que se hace la operación, ya sea por la venta del BOPIAL, por la adquisición de la diferencia, se puede transferir directamente al proveedor en el exterior, siempre que la cuenta esté radicada en un país que cumple con las normas del GAFI. Con fondos de libre disponibilidad. Esto sería, vamos a darle un ejemplo, a una empresa que tiene una cuenta propia en el exterior, una cuenta espejo, y tiene activos. Tiene dólares, supongamos que la tiene en la plaza norteamericana, tiene dólares. ¿Puedo usarlo? Sí, puedo usarlo. Una vez que pago con esos dólares, aunque yo haya pedido, aunque mi despacho diga que era con acceso al mercado, yo pagué con esos fondos, me doy vuelta, voy al banco y le muestro el comprobante, y el banco me va a dar de baja la obligación en el CEPA, y después yo voy a poder darlo de baja en el relevamiento de activos y pasivos. El tema es, no tengo fondos en la cuenta en el exterior. Voy a usar el CCL para fondearla. ¿Eso me quita acceso al mercado? Sí. O sea que si vos optás por pagar tu deuda con fondos de libre disponibilidad, que vos vas a armar, o sea, vas a constituir activo externo en el exterior, te vas a quedar afuera del mercado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cualquier operación que hagas en el mercado financiero te deja por un tiempo fuera del mercado único y libre de cambios. Y el acceso especial a MIPYMES, como dijimos, deudas totales o inferiores a $500.000. Desde el 10 de abril se puede ingresar para pagar la totalidad de la deuda. Recuerden que al principio teníamos un escalón. Puedo entrar por mes para pagar $50.000, $100.000. Bueno, ahora puedo pagar. Debo 500.000, quiero pagar los 500.000 de un plumazo, los pago, no hay problema. Y por último tenemos la cesión de deuda. La cesión de deuda no me quita el acceso al mercado único y libre de cambios, no me inhabilita para continuar operando, porque no es una operación en donde yo ingrese al mercado financiero para comprar, pero sí es una operación que requiere que trabajemos con entidades financieras, que vamos a suscribir contratos, y la cancelación se hace del exterior desde una tercera empresa, ¿sí? Para que la mayoría lo entienda fácilmente, es como hacer una factoring, ¿sí? Pero en vez de descontar la factura, o sea, el proveedor descontar la factura, nosotros desde acá nos hacemos cargo de la comisión que debería cobrarse por el descuento de la factura. Porque nosotros vamos a pagar un tipo de cambio en pesos la operación y una comisión que el proveedor no la va a pagar. El proveedor recibe el pago al 100%. En estos casos, lo que tienen que hacer primero es hablar con la entidad financiera que tiene nominado el seguimiento del despacho para asegurarse de qué documentos le va a requerir para dar de baja en el CEPA Info la operación, ¿sí? Siempre, pero siempre que hago una operación en el mercado financiero, sea para adquirir dólar bolsa, sea para adquirir el contado con liquidación, tengo que esperar los plazos establecidos, salvo que opere con BOPIAL. Si yo opero con BOPIAL, quedo exento de los plazos. Es el único bono que yo tengo la posibilidad de operar. Y ahora nos vamos a lo que sería entender lo que se viene, ¿sí? Primero que nada, bueno, esto no está incluido en la presentación porque fue un rumor que surgió ya ayer, ¿sí? Que lo dio a conocer Bloomberg, donde el CEO de AmCham deja trascender que desde el sector privado están negociando con el sector público, específicamente con las autoridades del Banco Central, la posibilidad de la apertura, ¿sí? De una nueva serie de BOPIAL, sería la serie 4, para cancelar deudas por importaciones que están pendientes. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La última colocación de la serie 3 del BOPIAL demoró bastante en que se colocara completamente por una cuestión de que faltaba probablemente liquidez. O sea, ¿qué le pasaba a las empresas? Tenían voluntad de pago, querían pagar al exterior, pero ya no tenían el capital para hacerlo, porque habían estado suscribiendo BOPIAL, necesitaban pagar operaciones de flujo, y el capital no alcanzaba en un contexto de recesión y de caída de ventas.
Entonces, lo que deja trascender Bloomberg es que una de las cuestiones que demoraría, ¿sí?, la salida de una nueva serie sería garantizar volumen. O sea, que si se ofrece el bono, vaya a haber de parte del mercado una voluntad de tomarlo. Acá tenemos que tener en cuenta también que para facilitar, en este contexto en el que el BOPRIAL no se terminaba de colocar fácilmente, el Banco Central dio muchas flexibilizaciones. Una fue que las empresas no tuvieran que presentar más las de JDI para suscribir el BOPRIAL. Y la otra fue que se amplió a lo que eran las empresas que tenían deudas por utilidades y dividendos desde 2019. La intención sería también incluir eso para que genere más volumen y más demanda. Hoy la realidad es que hay muchísimas empresas que no entraron al BOPRIAL porque eran pymes, pero no eran MIPYMES, o sea, no tenían el certificado. Otras empresas que no eran pymes, eran grandes empresas, pero tampoco pudieron entrar al BOPRIAL por toda la operatoria, por todo lo que debían, porque quizás de Casa Central no se lo permitían en el exterior, porque había un tema de exposición al riesgo, y siguen teniendo un volumen grande de deuda. Volvemos sobre lo mismo. 42.800 millones de dólares era la deuda. 10.000 millones aproximadamente son el valor nominal de lo que era el BOPRIAL. En términos de MIPYME se calculaba que la cantidad de empresas que iban a entrar por el mecanismo de MIPYME iban a ser unos 1.250 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 12.000 millones de dólares con toda la furia que se dieron herramientas. ¿Qué pasó con la diferencia? Esos 30.000 millones. Y bueno, parte ya se canceló por el mercado financiero, porque lo vemos, muchas empresas optaron por irse al contado con liquidación, porque eso les permite también operar y pagar las operaciones de flujo como quieren, cuando quieren y de la manera que su proveedor se lo demanda. Después, otras empresas optaron por lo que es cesión de deuda. Muchas otras empresas que tienen casa matriz afuera optaron por la capitalización, ¿sí? Esa deuda se capitalizó y se solucionó el problema. Y ahora sí vamos a lo que es seguro, ¿sí? Es seguro ya a esta altura de que en septiembre va a haber una reducción de la alícuota de impuesto país. Lo que no es seguro es cuándo. Si me preguntan si va a ser el 1 de septiembre, va a ser el 30 de septiembre, no lo sé. Dijeron en septiembre tiene 30 días, es muy amplio. Y después hay otras cuestiones técnicas que todavía no sabemos y que yo sé que en este contexto estamos todos muy ansiosos, todos queremos saber qué va a pasar con el impuesto país, pero la realidad es que no sabemos si solamente la reducción va a ser para los que pagaban el 7,5, le subieron al 17 y ahora los van a llevar de nuevo al 7,5, o si se van a tocar las alícuotas de otros bienes. Porque, por ejemplo, suntuarios pagan el 30%. Hay servicios que pagan 25% de alícuota de impuesto país. Entonces, no sabemos todavía si solo es para aquello que se tocó, se modificó, se elevó, o si vamos a ver una mejora en el resto. Después, hay una duda muy grande, que creo que tienen todos, que es qué va a pasar con todo lo que se oficializó hasta ahora con una alícuota más alta. Vayamos al caso de todo lo que venimos oficializando con alícuota del 17,5%, que pagamos en el momento de oficializar un 95%, un 16,625 creo que es exactamente. ¿Qué va a pasar con esos pagos a cuenta? Porque pensemos cómo nos liquidan hoy el impuesto a país. Hoy toman el valor FOB de la mercadería, lo multiplican por la tasa que le corresponde, que es el 17,5. Esto es porque, a ver, el impuesto a país lo que grava es el acceso al mercado para la compra de divisas, para el pago de importaciones de bienes y servicios. No grava la importación. Entonces, al no grabar la importación, yo en el despacho lo que hago es un pago a cuenta. Entonces, al momento de ir al mercado y acceder al MUL para pagar, a mí el banco me dice, tenés el valor FOB, ese valor FOB lo multiplico por la alícuota del 17,5. Y lo especifico el tipo de cambio del día que estoy accediendo al mercado, que es lo que hacen la mayoría de los bancos. Me piden a mí que informe cuánto pagué a cuenta, pero no cuánto pagué a cuenta en dólares, cuánto pagué a cuenta en pesos. ¿Y eso qué se hace? Que uno tiene que ir a buscar el código 096, buscar cuánto se paga en dólares y multiplicarlo por el tipo de cambio del despacho. Imagínense en aquellos que oficializaron con un despacho de 240 pesos el tipo de cambio y hoy tienen que pagar esa deuda, porque son MIPYME, están accediendo con el tipo de cambio de hoy. La diferencia es enorme. Pero, ¿qué va a pasar cuando bajen la alícuota? Yo hice un pago a cuenta y el pago a cuenta es del 16,62%. Y me baja la alícuota al 7,5. ¿Me va a quedar saldo a favor? ¿Cómo lo vamos a manejar el saldo a favor? ¿O no vamos a tener el saldo a favor? Lo que se pagó, se pagó. Entonces, ¿eso qué va a producir? Que probablemente cuando veamos las estadísticas de las importaciones de agosto, en agosto haya una caída todavía mayor
de las importaciones, porque muchas empresas optaron por no oficializar importaciones durante el mes de agosto hasta que no haya más claridad sobre qué va a pasar con el impuesto país. Y también hay muchas empresas que optaron por no pagar hasta no saber qué va a pasar con el impuesto país. No sabemos si eso se va a tomar como pago cuenta, si se va a quedar el saldo, no sabemos cómo se va a manejar, porque todavía no trascendió, solo trascendió que se va a reducir la alícuota. ¿Por qué lo remarco? Porque es algo que es importante de analizar a la hora de tomar una decisión. La verdad es que ante la incertidumbre, si yo ya pagué el 16,62% y tengo el acceso al mercado, yo no sé si no la pago la operación y me aseguro de que cancelar todo, porque quizás después me quede un saldo a favor. A ver, todos los que suscribieron Bopreal Serie 1 antes del 31 de enero del 2024 pueden pedir la devolución del impuesto a país que pagaron en el despacho. Eso se hace mediante la resolución 2224. Es un mecanismo que tiene la FIP. Yo no conozco a nadie todavía que le hayan devuelto el impuesto a país, pero lo pueden pedir. Entonces, si después me van a pedir que haga un trámite para que me devuelvan, sabiendo que los plazos se alargan, no sé si me conviene o es preferible pagar, cumplir con mi proveedor y sacarme el problema de encima, ¿sí? Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, esta semana Lula da Silva dijo que Mercosur está listo, está esperando lo que de Bruselas. ¿Cuál es el problema? Francia levantó la mano, dijo, no estamos muy de acuerdo con la sustentabilidad del proceso de la Unión con el Mercosur. No pareciera que fuese el año en que se vaya a firmar el acuerdo, realmente sería muy importante. El acuerdo de los dos bloques pasaría a mover probablemente uno de los volúmenes más importantes del comercio a nivel mundial, y eso sería buenísimo tanto para la Unión Europea como para el Mercosur. Simplificación y desburocratización. Bueno, el otro día, el domingo, el ministro Sturzenegger dijo que quieren eliminar el chat, era algo que ya había dicho en el Council of America. Habló primero de revisar el proceso, pero después terminó cerrando con eliminamos el chat. Eso sería algo realmente más que significativo para muchos importadores. Ya vimos que se han eliminado otros reglamentos técnicos, ¿sí? Y que se han simplificado. Y después hablamos de lo que es flexibilización y salida del cepo, y eso cuándo va a llegar. El presidente dijo que no va a haber fecha. Sí dio en su momento 3 condiciones, que era terminar con los pasivos remunerados, terminar con la cuestión de los puts, y finalmente con la convergencia de la inflación a la devaluación en un entorno cercano al cero. A ver, terminaron con los pasivos remunerados, terminaron con los puts, el que está más difícil es el tercero, ¿sí? Porque si bien tenemos, por ejemplo, en el último mes la inflación fue del 4%, la tasa de Prolipex sigue estando en el 2% y además tendiendo a cero. Nos falta bastante para que tienda a cero. Y después está el tema de las reservas, obviamente. Todavía las reservas están muy frágiles. Volviendo sobre lo que tenemos que tener en cuenta es que el alivio tributario para lo que es canasta básica se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2024. Eso es muy bueno porque eso da previsibilidad. Recuerden que hay que poner al momento de oficializar una condición de ventaja específica para que tome lo que sería el no pago del IVA adicional y del anticipo de impuesto a las ganancias. Y también para las empresas MIPYME, obviamente esto no es para todas las empresas MIPYME, es para las que importan determinados bienes que están en el listado, también se prorroga hasta el 31 de diciembre, nuevamente esto da previsibilidad. Y recuerden que hay un código de ventaja específico que se pone al momento de oficializar para que no se liquide ni el IVA adicional ni el anticipo de impuesto a las ganancias. Bueno, y acá hablamos ya de lo que va a pasar con el impuesto país que yo les comentaba. Un detalle importante, el 31 de diciembre del 2024 vence la ley del impuesto país y lo que dijo el gobierno es que el Poder Ejecutivo no va a promover la prórroga de la ley. Eso significa que ellos no van a incentivar a que la ley se prorrogue. ¿El Poder Legislativo tiene la capacidad para prorrogarla si el Ejecutivo no se lo pide? Sí. ¿Es raro que el Legislativo prorrogue una ley sin el pedido del Ejecutivo? Es raro. Lo positivo que tenemos es que no es coparticipable este impuesto. Entonces ahí tenemos algo bueno, porque si fuera coparticipable estaríamos en un problema. Pero al no ser coparticipable es posible que se caiga el impuesto país el 31 de diciembre del 2024, y ahí nos volvemos a preguntar lo mismo, ¿qué va a pasar con lo que venimos pagando? Vamos a ver probablemente que en diciembre se dé el mismo patrón que en el mes de agosto, o sea, operaciones que se posdatan, pagos que se difieren, porque ante la duda,
realmente es preferible a veces esperar o no. Pasa en septiembre, va a sentar las bases para que después en diciembre las empresas sepan cómo comportarse. O sea, si nos dicen, mira, esto te lo vas a poder tomar como impuesto a cuenta y en la próxima operación lo descontás, o te dicen, no, después tenés que pedir la devolución, todo eso nos va a indicar cómo nos tendríamos que comportar en diciembre. Y con respecto a lo nuevo, le hablamos ya de lo que sería la eliminación del chat. Hace unos meses tenemos lo que es la simplificación del CTIT, ¿sí? Les recuerdo, el CTIT es un certificado de tipificación específico, ¿sí? Para las importaciones temporales de mercadería. Esto es para que un importe de mercadería que va a incluir dentro de un proceso productivo sin tener que pagar aranceles ni tributos, pero que tiene un destino a exportación. ¿Por qué esto es importante? O sea, ¿por qué cambio es muy importante? Más allá de que ahora todo el trámite es digital, a través del TAT, acá tenemos dos cuestiones que para mí son las más relevantes. Una es el plazo de validez. Se extendió a 10 años el plazo de validez del CTIT. Eso es más que significativo. Y la otra es quién puede emitir el dictamen técnico. ¿Por qué? Porque antes solo el INTI podía emitir el dictamen técnico y ahora puede ser el INTI, puede ser una universidad, puede ser un ingeniero matriculado. Y eso es un cambio, es una simplificación, una desburocratización y eso permite acotar mucho los tiempos de trámites. Ya hace unos días que se viene hablando del tema de lo que son las investigaciones antidumping. Por un lado tenemos que se está pidiendo desde el sector privado que se agilicen los tiempos y plazos para que se tomen las medidas. Hoy una investigación antidumping lleva mucho tiempo, sí, desde el momento en el que se presenta la investigación hasta que las medidas se interponen. Al mismo tiempo, del otro lado, lo que estarían diciendo es, vamos a cortar los tiempos, pero también nos vamos a poner a revisar qué es lo que corresponde que sea antidumping, porque muchas veces se ha usado el antidumping como medida para arancelaria. Entonces, se está hablando de una reforma de lo que serían todo lo que son los procesos de antidumping, pero hay que seguirlo de cerca porque también es probable que se pongan más duros en cuanto a verificar el cumplimiento del antidumping. Argentina es el segundo país, según la Organización Mundial del Comercio, con medidas antidumping en el mundo. Queda desplazado si se cuenta la Unión Europea como un todo, pero ser el segundo país con más medidas antidumping da a entender que hay quizás un uso excesivo de esta medida que está destinada obviamente a prevenir el daño en las industrias, ¿sí? Bueno, voy a aprovechar para tomar un poquito de agua y ustedes hagan las preguntas.